y siempre nos está aportando un montón de cosas. Así que, Marito, con vos y escuchándote atentamente. Dale, dale, Bienvenido. dale, Tere, cuando vos quieras compartir las diapositivas. Bien, bueno, hoy vamos a empezar con, bueno, hoy la última charla del año. Le agradezco mucho a Walter y a Teresa. El doctor Walter Pereira y la licenciada Teresa Bate son los dos líderes que empezaron esta red hermosa de salud y bienestar en toda la Argentina, donde es tan importante la educación a nivel nutricional, de cómo prevenir distintas patologías, también cómo tratarlas nutricionalmente hablando, pero también en un área, sobre todo pues, por los invitados, de educación empresarial que nos enseña a ser mejor emprendedores. Los docentes de este sistema de educación empresarial son gente que tienen resultado en lo que ellos enseñan. Hay dos representantes que acá tenemos que son ejemplos, son el doctor Walter Pereira y la licenciada Teresa Abate, a los cuales les voy a estar agradecido toda la vida por haberme presentado este proyecto. Dicho esto, vamos a empezar con la primera charla, enfermedad celíaca y neurogluten, perdón, la última charla del año. La enfermedad celíaca es una patología por definición autoinmune sistémica, así que no ataca solamente la mucosa digestiva, sino otros tejidos, donde el huésped, el paciente, reacciona fabricando autoanticuerpos no solamente contra el gluten, sino contra diferentes proteínas de la mucosa duodenal y de tejido extradigestivo. Y hay que diferenciarla de la intolerancia al gluten, llamada más propiamente sensibilidad al gluten no celíaca, que da síntomas parecidos a la enfermedad celíaca: fatiga, hinchazón, vómitos, diarrea, y no daña el intestino delgado. Es una importante diferencia. En cambio, la enfermedad celíaca daña el intestino delgado, ¿no? El 5% a 7% de la población. Y la alergia del trigo es otra. La alergia del trigo es cuando uno está expuesto, ya sea a nivel digestivo, a las proteínas del trigo, a nivel de piel o a nivel de las vías respiratorias. Es el 1% de la población, es rara. Se produce urticaria, se produce rinitis, caso raro anafilaxia. La enfermedad celíaca en general puede dar casi cualquier tipo de síntoma. Si es niño, puede dar lugar a irritabilidad, apatía, detención de crecimiento, aparte de los síntomas digestivos, falta de concentración. Si es mujer, por ejemplo, puede tener falta de menstruación, fenómeno de infertilidad. Pero, ojo, hay un 5 a 15% de los celíacos que tienen mayores de 60 años, que no fueron diagnosticados y que pueden tener problemas digestivos, anemia, pérdida de peso, que mejoran cuando uno le elimina el gluten. La próxima. La próxima diapositiva. Ahí está. Bueno, el trigo tiene dos proteínas, gliadinas y glutaminas, pero la inmunogénica es la gliadina, ¿no? Las proteínas equivalentes en la cebada, ordeína, secalina de centeno y avenina avena. Entonces, el mecanismo de acción, ¿cuál es? Que la gliadina se transforma en gliadina de amidada por una enzima llamada transglutaminasa 2, T2. Entonces hay producción de anticuerpos contra la gliadina por una parte y contra esa enzima antitransglutaminasa 2. Hay destrucción de la mucosa intestinal, una reacción autoinmune, sobre todo el linfocito TH1, y luego esa enfermedad autoinmune, la enfermedad celíaca, se traslada a tejido extradigestivo. En la forma clásica de cero de chicos a 0, 3, 4, 5 años, diarrea, dolor y tensión abdominal, que son síntomas muy parecidos a la sensibilidad al gluten no celíaca. En la típica o extradigestiva, en chicos 3, 5 años, adolescente, adulto, y pueden tener otros síntomas que depende del tejido que atacó. Anemia ferropénica, anemia por deficiencia de hierro, que no responde a los tratamientos de hierro, refractaria porque la mucosa intestinal está destruida, no puede absorber el hierro, osteoporosis, neurogluten, que vamos a hablar hoy, alteraciones hepáticas, etcétera. La próxima. Bien, entonces en la forma clásica hay anticuerpo antitransglutaminasa 2, ATA2, y hay una forma que es la cutánea de la dermatitis herpetiforme, que abarca el 20-25% de los que tienen enfermedad celíaca. Hay por laboratorio anticuerpo ATA3, que es una variante de esos anticuerpos. Y en el neurogluten se encuentra anticuerpo ATA6. Y hay una genética relacionada con la enfermedad celíaca, ¿no?
Y hay patologías que la agravan, como las infecciones por virus o bacteria, el tratamiento de la hepatitis C por interferón alfa. Y entre las complicaciones tenemos tumores, neuropatías, entre ellas el neurogluten, y manifestaciones extraintestinales muy diversas que dependen del tejido que atacó. Puede haber respiratorias, menarca retrasada, amenorrea, falta de menstruación durante varios meses, infertilidad, dolorosis, fracturas, osteoporosis, polineuropatía, apatía estenia, trastornos mentales diversos, ¿no? Etcétera. La próxima. La enfermedad celíaca está dentro, dijimos, de las enfermedades autoinmunes, donde se producen autoanticuerpos contra los propios tejidos, no contra virus, bacteria o cáncer, que estaría bien, y es sistémica, como por ejemplo la esclerosis múltiple, la fibromialgia. Pero hay otras que son de especificidad de órgano, como la diabetes tipo 1 ataca el páncreas, colitis ulcerosa el colon. Algunas de las características de las enfermedades autoinmunes que hay infiltrados linfocitarios en el tejido afectado, autoanticuerpos y responden a un tratamiento inmunosupresor que aumenta la tolerancia inmunológica, que es lo que uno de los grandes inmunólogos que tenemos en nuestra red usa esto, péptidos que aumentan la tolerancia inmunológica. Y después está el tratamiento con fitoquímicos, por eso es conveniente que los suplementos contengan fitoquímicos, son inmunomoduladores, es decir, aumentan la tolerancia inmunológica y mejoran la clínica del paciente. Nosotros usamos, sobre todo para las personas nuevas, suplementos de un laboratorio que se llama Nutrilite, que fabrica suplementos por concentrados vegetales hechos en granja orgánica, son propias del laboratorio, tienen control, trazabilidad 100% total. En cambio, muchos productos naturales, y entre comillas, que se encuentran en farmacia, cuando los analiza, yo lo hice, se encuentran agroquímicos y residuos de plomo. Entonces, estos son productos muy nobles que usamos nosotros para prevención o el tratamiento complementario de varias patologías. La próxima. Bueno, ¿qué es el neurogluten? Es una patología neurológica o conjunto de patologías neurológicas causada por la intolerancia al gluten, sea enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten no celíaca, y la suplementación y alimentación que debemos dar al paciente, que deben hacer, deben disminuir la producción de autoanticuerpos y la inflamación en general o sobre el tejido en particular, disminuir la oxidación como forma de frenar la patología, acelerar la reparación de tejido dañado, enlentecer y frenar la patología y potenciar la acción de los fármacos y barrer con los efectos adversos. ¿Y hay alguna sustancia en los suplementos o en la alimentación predominantemente vegetariana que cumple con todos los requisitos? Sí, son los fitoquímicos que justamente se encuentran en nuestro suplemento porque son hechos a partir de concentrados vegetales. La próxima. Bien, y a nivel porcentual, ¿qué incidencia tienen las distintas patologías del neurogluten? Ataxia cerebelosa y sensitiva, neuropatía periférica, depresión, trastornos de ansiedad y otros trastornos mentales, 30 a 37%, la migraña 25 a 30%, y después hay otras patologías de neurogluten, síndrome del túnel carpiano, neuritis vestibular, epilepsia, parte de la epilepsia se explican por esto, mielitis, y hay esclerosis múltiple que se explican por la intolerancia al gluten, es una pequeña parte, pero ocurre, y otras enfermedades autoinmunes como por ejemplo la tiroiditis Hashimoto. Entonces, por eso a todos estos pacientes que tienen esto o una enfermedad autoinmune, nuevamente yo lo que hago es eliminar el TAC por las dudas. Entonces, los nutrientes y sobre todo los fitoquímicos, fitonutrientes que se encuentran en nuestro suplemento, ¿qué deben hacer? Debe estar 30 a 100 veces más concentrado que en una ensalada, por ejemplo, tomate, lechuga y apio. ¿Para qué? Para ir reparando los tejidos dañados, ¿no? Reducir la autoinmunidad e inflamación y tener efectos coadyuvantes con el fármaco. La próxima. Bien, ¿cuáles son los nutrientes más importantes que yo debo dar a través de la alimentación o suplementación? La vitamina D y la omega 3, nutrientes esenciales que bajan la autoinmunidad y la inflamación, ¿no? Tanto la D3 del pescado azul como la D2 que se encuentran en los hongos cuando están expuestos al sol media hora. Y el omega 3 de cadena larga, ¿y dónde están estos nutrientes? La D está en nuestro suplemento de espectro amplio. Para los nuevos, después me preguntan,
el doble X el daily y el Calma D, que es un suplemento espectro reducido. Y el omega 3 está en el triple omega 3. Y después están los flavonoides, dentro de los fitoquímicos los más importantes, que donde se encuentran, en el doble X el daily y el Body Care Herbal Mix, con el cual uno se prepara un té en desayuno y merienda, o lo mezcla con jugo y se prepara una bebida. Entonces, ¿cuáles son los efectos conjuntos de estos tres grupos de nutrientes? Vitamina D, omega 3 y los flavonoides, baja la autoinmunidad y la inflamación, tanto en la mucosa digestiva o la parte nerviosa donde está el neurogluten, ¿no es cierto? Baja la autoinmunidad, aumenta la respuesta a los corticoides, metotrexato y otros inmunosupresores, disminuyen los efectos adversos, ¿no? Entonces hay una mejoría clínica con disminución de los síntomas. Quiere decir que nosotros la suplementación la usamos justamente para potenciar la acción de los tratamientos médicos tradicionales. La próxima. Y la alimentación, obviamente tiene que ser una dieta sin TAC. TAC significa trigo, avena, cebada, centeno, o subproducto o productos sospechados de contener gluten. En desayuno y merienda, no solamente en estas patologías, sino en cualquier patología, siempre doy lo mismo. De infusión, mate cocido, té, terroibos, pero en este caso doy el Body Care Herbal Mix como infusión y lo sólido para comer, galleta hecha con harina de garrobo. ¿Por qué hecha con harina de garrobo? Bueno, no solamente porque son exentas de gluten, sino porque tiene una cantidad muy grande de quercetina, que es el principal fitoquímico que se encuentra en el Daily y en el doble X, ¿no? O harinas de galleta de arroz, y le agrego preferiblemente humus, y si se puede y consigo mermelada de mora que no tenga TAC, obviamente, que tiene luteolina, que la mora tiene una cantidad impresionante de luteolina. Si ustedes llegan a tener un árbol de mora cerca de su casa, es mejor que el oro en polvo, ¿no? Traten de agarrar toda la mora que pueda, guardar en el congelador porque es espectacular para las enfermedades autoinmunes. Y en almuerzo y cena, tanto en almuerzo como en cena, doy lo que se llama ensaladas base, 2 tazas. Lo único que cambio es la comida que acompaña esta ensalada, formada por vegetales que contengan dos tipos de fitoquímicos: los carotenoides, como por ejemplo la zanahoria, la calabaza, que aceleran la reparación de las mucosas, y que tengan flavonoides, que son también reparadores de tejido, y aparte son inmunomoduladores, como el apio, que tiene apigenina, y debe tener hongos, un cuarto taza, es decir, debo comprar champiñones en una verdulería grande o portobelo, ponerlos medio al sol, generan vitamina D2, y para los, no sé si se acuerdan, la vitamina D2, igual que la D3, se mete dentro del linfocito T, que son los que colaboran con los B, los que producen los autoanticuerpos, y al disminuir esa colaboración disminuye la producción de autoanticuerpos. ¿Sí? El paciente debe consumir hongo todos los días en almuerzo y cena. Lo único que cambia es la comida. Y otra cosa importante que no está en la diapositiva, pero hay que decirla: cómprense un libro que me regaló una vez el doctor Walter Pereira, el estudio chino del doctor Colin Campbell, Campbell como la calle, donde él ha demostrado por experiencia, experimento hecho en ratas, después estudió 500.000 norteamericanos y 1 millón de chinos casi, de que el principal factor nutricional que agrava cualquier patología, incluida estas, es la cantidad de proteína animal que uno consume por día. Debe ser inferior al 10% de las calorías totales. Eso en la práctica significa que yo carne no debo comer en almuerzo y cena, sino en una de las dos. Debo consumir una comida predominantemente vegetariana y con ausencia casi de lácteo. La próxima. Bueno, esta diapositiva me gusta mucho porque hay una balancita por detrás que es como que el equilibrio, ¿no es cierto?, que debe haber en la nutrición ante una patología, ya sea en prevención o para tratar nutricionalmente en forma complementaria. Según la Asociación Americana de Medicina, no sirve nada una monodiotrivitamina, una patología crónica, porque un tejido dañado, ustedes razonen con una cierta lógica, para repararse no necesita un solo nutriente, una sola vitamina, necesita todo un repertorio. Entonces debo dar un suplemento amplio espectro, y a lo sumo agregarle un suplemento espectro reducido de acuerdo a la patología. Esta revisión bibliográfica, para los que les interesa, está en inglés, pero yo tengo alguna traducción hecha en español. La revista JAMA, una de las más espectaculares, se llama Vitaminas para prevenir enfermedad crónica en adultos. Y ese multivitamínico yo doy debe tener complejo B. ¿Por qué? Porque una de las funciones
porque uno estudia las vitaminas complejo B, se hace un lío bárbaro, la B1 para esto, la B2 para 3, pero hay una propiedad de la vitamina complejo B que es aumenta la eficiencia con que se queman las grasas, hidrato, carbono en el cuerpo para generar ATP, que es la energía química disponible que dispone el tejido para reparar su daño. La próxima. Bueno, y esta es la suplementación. Si el paciente tiene la mucosa digestiva dañada, se usa Daily, que es el de amplio espectro, multivitamínico, multimineral, multifitoquímico, más el Calma D, se dan siempre juntos, mediante el desayuno, mediante el almuerzo y la merienda. Triple omega 3, 3 cápsulas por día, aunque con dos alcanzaría en almuerzo y cena, por ejemplo. Probiótico es fundamental, que es un suplemento nutricional que salió hace poco. ¿Por qué? Porque yo al aumentar la cantidad de lactobacillus bifidobacterium en el intestino, aumento la producción de linfocitos T reguladores que actúan no solamente a nivel del intestino, sino que viajan por sangre a los tejidos afectados y bajan la autoinmunidad y la inflamación en el tejido afectado. Es decir, lo que actúa en el intestino, el probiótico, no es que actúe solamente ahí. Y después dar digamos, de infusión el Body Care Herbal Mix. Y en el mantenimiento se reduce la dosis o se sigue con un suplemento amplio espectro. Es decir, es preferible que el paciente invierta los primeros 4 meses y después baja la dosis una vez que mejoró. Si la mucosa digestiva está conservada, en lugar de daily se puede dar el doble X. La próxima. Esto se da en la enfermedad celíaca en general o en el neuroglúteo. Bueno, es un poquito de humor, ahí le salen estalactitas en el pie del paciente, el médico lo ve, dice usted me dio calcio, pues níquel, magnesio, que eso, sílice, fíjese lo que tengo. Claro, como diciendo que cuando uno a un paciente le da un mineral, siempre está debe estar dentro de un complejo multimineral, nunca solo. La próxima. Bueno, y una de las primeras patologías del neurogluten sería la ataxia por gluten, ¿no? Hay un daño en el cerebelo, estructura nerviosa relacionada, ¿no? Que se manifiesta como un cuadro de ataxia cerebelosa progresiva, hay torpeza, alteración de equilibrio, pérdida de coordinación, dificultad en la concentración, trastornos visuales, dificultad al caminar y temblores, ¿no? Es el 15% de las ataxias en general y de las ataxias de origen desconocido un 40%. Hay dos tipos de ataxia por gluten, la cerebrosa y la sensitiva, y el mecanismo de acción de cómo se produce, se genera anticuerpo contra la enzima transglutaminasa neuronal, ATA6, que es parecida a la ATA2 intestinal y por consiguiente va a haber un daño en el cerebelo, principalmente en las células de Purkinje, que se traduce en la falta de coordinación motora que es habitual de la ataxia. La próxima. Los nutrientes más importantes en la ataxia por gluten, como en todo el neurogluten en general, la vitamina D y el omega 3. También la vitamina complejo B importante, sobre todo la B1. La enfermedad carencial por falta de vitamina total de vitamina B1 es justamente la ataxia, así como en el escorbuto de la vitamina C, en la B1 es la ataxia. Y también lo que produce por deficiencia casi total de vitamina en el cuerpo es la deficiencia de vitamina E. Y tanto la E como la C son importantes porque por definición las vitaminas antioxidantes son reparadoras de tejidos dañados. Minerales, magnesio, zinc y manganeso, lo más importante, y los fitoquímicos, lo más importante son los flavonoides, que se encuentran tanto en el Daily, doble X, C+, en nuestro suplemento, que ¿qué hacen los flavonoides? Bajan la autoinmunidad y la neuroinflamación a nivel del cerebelo, ¿no es cierto? Disminuye la formación de proteínas anómalas como peptidomiloide y alfa-sinucleína y aceleran la reparación del tejido del cerebelo y estructuras relacionadas. La próxima. Voy muy rápido, se entiende bien. Hágame el dedito, dígame. Bien, como no me dicen nada, supongo que estará todo bien. Ahí está, ahí me pusieron un dedito. Bien, la neuropatía periférica por gluten es cuando se afecta la estructura y la función de los nervios que van desde o hacia el cerebro y médula espinal. La clínica depende de los nervios afectados. Hay dolor, pérdida de sensibilidad, dificultad para controlar los músculos. Y el tratamiento tradicional en medicina van dirigidos contra el dolor, antidepresivo, anticonvulsivo, que tiene muchos efectos adversos, pero por suerte, otra vez, los fitoquímicos que damos a través de la suplementación y de la alimentación predominantemente vegetal potencia la acción de todos estos fármacos
y el paciente mejora mucho más. La próxima. Efecto de algunos nutrientes, esto sacado de la bibliografía científica mundial, algunos ejemplos en la neuritis periférica por gluten. Bueno, se ha descubierto que tanto la quercetina como la luteolina, que son dos flavonoides que se encuentran en nuestro suplemento, atenúan la hiperalgesia mecánica y fría, ¿no? Porque activan los receptores GABA, que son los que están relacionados con el neurotransmisor del ácido gamma aminobutírico, y aumenta la reparación de nervio y restaura las funciones nerviosas. La próxima. Otros flavonoides son los citroflavonoides que se encuentran en la cáscara de los cítricos. En ese sentido, la neuritis periférica es importante agregar, si se puede, el C+, porque atenúan la alodinia, que la alodinia la falla en la percepción del dolor, y la hiperalgesia, que sería la percepción aumentada del dolor. ¿Qué hacen estos citroflavonoides y los flavonoides en general? Disminuye la producción de sustancia inflamatoria a nivel de los nervios, como la interleuquina 1b6 y el factor de necrosis tumoral alfa. La próxima. Después, en los trastornos mentales, es muy importante aumentar la concentración de triptofano en la comida, en la alimentación, porque de ahí se genera la serotonina, que es importante no solamente en la depresión, sino en los trastornos de ansiedad y en otros trastornos mentales. La suplementación es igual que en la enfermedad celíaca y neurogluten en general, pero hay que acentuar mucho el omega 3, es el más importante, porque como dijimos en charlas anteriores, el omega 3 aumenta la flexibilidad neuronal de la sinapsis y baja la neuroinflamación y la autoinmunidad. O sea, es muy importante entonces el omega 3 en los trastornos mentales producidos por gluten. La próxima. Otra enfermedad que está dentro del neurogluten es la epilepsia asociada a la intolerancia al gluten, sea la propiamente dicha celíaca o la esencial gluten no celíaca. Estos pacientes tienen el síndrome SEC, que significa celiaquía, epilepsia y calcificaciones occipitales. Entonces, en todos estos pacientes hay títulos de anticuerpo antigliadina aumentado y de antitransglutaminasa en la mitad, y hay un genotipo, y los fármacos actúan, fíjense, solamente en el 70% y tienen muchos efectos adversos. Entonces, cuando nosotros otra vez damos la suplementación y esta alimentación, y le agregamos el C+, sería el otro caso que le agregamos C+, además de la neuritis periférica y la epilepsia, mejora mucho más la efectividad de los tratamientos y se barre con casi todos los efectos adversos. La próxima. Bien, la epilepsia asociada al gluten, los citroflavonoides, se ha descubierto que tienen efectos anticonvulsivos y reparadores de nervios y neuronas. El citroflavonoide se encuentra no solamente en el C+, sino que en el doble X también hay y en el daily también hay, ¿no? Y después hay otro flavonoide que se encuentra en nuestro suplemento espectro amplio, no los voy a nombrar todos, pero la quercetina, que es el principal fitoquímico que se encuentra en el doble X, por ejemplo, tiene efecto antiepiléptico porque modulan la expresión de las unidades beta 1 y beta 3 del receptor GABA. Y otra cosa importantísima, como hacen todos los fitoquímicos, que aminora el daño renal producido por un fármaco antiepiléptico que se llama ácido valproico. Entonces, fíjense la importancia que tiene dar junto al medicamento estos suplementos y la alimentación. La próxima. La migraña, bueno, la migraña es un montón de causas, eh, la mayor parte es desconocida, y una de ellas es por gluten, ¿no? Si ustedes supieran los alimentos que no deben comer para evitar migraña, no comerían, decir, ¿qué como? No, no como nada. Bueno, obviamente eliminar el TAC, pero también conviene evitar los alimentos que tengan histamina o compuesto histaminosil o que liberan histamina, o que tienen conservantes como tartrazina o han sido expuestos a dióxido de carbono, etcétera. Dióxido de azufre, aquí se pone, está mal, dióxido de azufre, que se agrega para ciertas especias. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes que tienen intolerancia al gluten, pero tienen deficiencia de una enzima de amino oxidasa que se encuentra en el intestino, que cuando no tienen esa enzima, los compuestos vitaminos símiles pasan de largo
Entonces llegan al cerebro y se produce una vasodilatación de los vasos sanguíneos y se produce, se contrae la estructura nerviosa migraña. En la próxima, vemos que los alimentos y suplementos que se dan debe ser igual que el de epilepsia, o que la enfermedad celíaca y neurogluten en general. Son muy importantes las vitaminas antioxidantes, ciertas vitaminas complejo B, el omega 3 y los fitoquímicos. ¿Y los fitoquímicos qué hacen? Además de disminuir la producción de autoanticuerpos en las estructuras nerviosas y disminuir la migraña y la inflamación en general y neuroinflamación en particular. Disminuye los efectos de la histamina o compuesto histamino-símile en el caso que el paciente, aparte de intolerancia al gluten, tenga deficiencias de enzima diaminoxidasa. También mejoran los flavonoides y la circulación sanguínea en general y a nivel del cerebro en particular, ¿no? Y es decir, que no solamente actúan sobre la migraña ocasionada por gluten, sino sobre cualquier tipo de migraña en general. A los que les interesa, después en archivo adjunto les mando el tratamiento nutricional complementario o natural de la migraña en general. La próxima. Bueno, esclerosis múltiple vamos a tratar así de refilón nomás. Se trata lo mismo que tanto en alimentos como en suplementos que las demás patologías neurogluten, ¿no? Si la mucosa digestiva está conservada, se usa el doble X. La próxima, esta es la penúltima diapositiva, porque por ahí podemos tener lugar para algunas preguntas. No creo, pero bueno, el resumen de todo esto. Tanto un paciente con enfermedad celíaca o neurogluten o que tenga pues, sensibilidad al gluten no celíaca, los alimentos suplementos que yo le tengo que dar al paciente deben contener vitamina D, fundamentalmente, debe ser sin TAC, antes que nada, ¿no? Sin gluten. Vitamina D, omega 3 y flavonoides. Eso debe tener alimentación. Y los suplementos siempre se dan en cualquier patología, los de amplio espectro, daily preferiblemente, y en el caso que la mucosa digestiva conservada doble X, el triple omega 3 y suplemento espectro reducido que refuercen en ciertos nutrientes que necesitan esa patología, como el calma D. Sea el Body Care Herbal Mix, tanto como infusión en desayuno y merienda o mezclado con jugo en almuerzo y cena, más el probiótico, y en algunos casos, como epilepsia, neuritis periférica, se da el C+. Bueno, y en esta, la última diapositiva, hay un montón de frases muy lindas. La que más me gusta es la de Hipócrates, que dijo una frase muy poco conocida: aquel que no conoce los alimentos, ¿cómo puede entender las enfermedades del hombre? Fíjense que lo dijo Hipócrates 300 y pico años antes de Cristo. Y otra frase que son muy graciosas: cuando usted tenga 80 años, no, si usted no tiene tiempo para hacer ejercicio, vaya ahorrando tiempo para la enfermedad. Con esto yo doy por terminada la charla, y si hay 2 o 3 minutos que quieran, tenemos todavía 6 minutos antes que se corte, quieran hacer algunas preguntas para que sea más ágil, más un ida y vuelta, un feedback. Esta es la última charla del año, después retomaremos, Teresa, no sé, en marzo, ¿no? Y bueno, con esto